Pues todavía tengo mis dudas, pero Carla ya está desesperada. Yo creo que llegó el momento de independizarnos, sargento. ¿Sí? Soy un amigo de Alejandro Ferrer. ¿Y por qué no me llama él? Él no puede llamarle porque está preso. ¿Preso? Mire, por favor, escúcheme lo que tengo que decirle. Ya si no me cree, usted me cuelga. Pero por favor, primero déjeme explicarle. Está bien. Tienes 2 minutos. ¿Pudiste poner el rastreador? Estaba muy nerviosa, pero se lo puse en su sombrero. Le tengo una buena noticia. Martín sigue vivo. Lo tienen en un almacén. De hecho, ahorita escuché que el viejo iba para allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? Nosotros seguir enfocados en el taller. Tenemos que conseguir una de esas muñecas a como de lugar. Me quiero diversificar y voy a ser muy sincero contigo. No sé si seréis la empresa adecuada. La duda ofende. No pretendo ofenderte. Lo que pasa es que estoy hablando de alrededor de 8 toneladas colocadas en España. Sé que es una cantidad complicada de satisfacer y... Claro. Todo depende de qué tan bien paguen los aguacates en España. Martín Ustariz siempre me ha parecido un tipo muy raro. De esos que no sabes si va o viene. Vamos a reabrir el caso. Si hay algo que no vimos entonces, lo tenemos que encontrar ahora. Venga, vamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece si me acompañas a visitar las oficinas del Grupo Santilla? El primero. Venga, vamos. Gracias por venir, Montero. ¿Cómo están? El apoyo. No solo le voy a quitar al Martín, sino que ahora lo... Patrón, la policía. Una patrulla y otro coche se estacionaron aquí afuera. Son 3 polis. Se bajaron y estaban viendo la fachada, como queriendo ver hacia adentro. En la madre. Sabrán que estoy aquí. No creo, si no ya hubieran tirado la puerta a plomazos. Entonces quedémonos quietos. Hasta que se vayan. No creo, patrón. No vaya a ser que me hayan visto ahorita que me asomé. Si lo vieron, patrón, difícilmente se van a ir, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, sargento, hagan algo en Chile. Yo salgo y hablo con ellos. Respirado. No, pues nada más voy a ver qué es lo que quieren. Nadie me conoce, ni siquiera saben que existo. Ustedes escóndanse, pero rápido. Tiene rápido. razón, patrón. A ver, trucha, llévate al patrón para allá arriba. No te le despegues, cabrón. Ustedes dos, cúbranme allá atrás, al fondo. Abusado. Tú ve preparando las camionetas, güero. Un chi. Escóndanse. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? ¿Están atendiendo? No, es que estamos haciendo inventario. ¿Está el dueño? No, no se encuentra el señor. Es que estamos haciendo inventario, le digo. Ajá. ¿Tú quién eres? Yo soy el administrador. El administrador. Pero si me dice en qué le puedo ayudar, pues... Ajá. ¿Podemos pasar? No, espéreme. Bueno, ya pasó, pero es que le digo que el patrón no está. ¿Qué hay aquí? Son unos químicos que usamos para teñir la ropa. Los diferentes textiles. Sí, jefa. Estamos asegurando posiciones por la parte trasera.
Morillo ya está dentro. Y aquí alcanzo a ver a 2 hombres que están vigilando. Tienen que intentar neutralizarlo sin hacer ruido. No podemos poner en riesgo la vida de Martín. Sí, sí lo sé. Lo tengo presente. Pero es muy arriesgado. ¿A Ricardo no se le ocurre algo? Con Díaz en la dirección va a estar más cañón cuidarle la espalda a la señora. Lo que es peor es que todo el día nos están vigilando. Mira, ahí viene Sánchez. No. Entretela. Señora. Alan, alguien está viniendo. Tengo que colgar. Puerta. Eladia. Sí. ¿Qué pasó, Sánchez? No te necesito a ti. Necesito a Rodiles, así que quítate. Ella está un poco indispuesta, le está doliendo la cabeza. No te pedí explicaciones. Que te quites. Aprovechando que estás aquí, ¿por qué no me firmas la lista de la mañana? Eso puede esperar. Ya quítate, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí en mi celda? No te hagas, Rodiles. Tendrías que estar en el taller. Yo ya le dije que usted había estado un poco indispuesta. Sí. Tengo migraña. Sí, cómo no. Con migraña y leyendo. ¿No será más bien que la patrona le tiene alergia al trabajo? ¿Me estás acusando de algo? Muévete, interna. El capitán Díaz quiere verte en el taller, pero como para ayer. ¿Y estás seguro que le dijo que era aquí? Sí, totalmente seguro. Dijo que había hombres entrando y saliendo día y noche, y que el almacén permanecía cerrado para público, cosa que veo que es así. Dime algo, ¿no crees que el dichoso inventario parece interminable? Pues lo que pasa es que el patrón compró este local hace poco tiempo. Ya. Entonces, pues primero se remodela y luego... Sí, hay que seguir. claro. Ese baboso no va a poder. Debió haberlos despachado desde hace rato. Para mí que va muy bien, patrón. Dele chanza. No los puede despachar así nomás. Bueno, entonces no veo problema en que me muestres la documentación. No hay ningún problema. Solo que yo no la tengo aquí.
habría que llamarle al patrón porque la tiene controlado, pues. Tengo que seguir revisando el lugar. Pero no le puedo permitir pasar porque habría que pedirle autorización al patrón, ya sabe, por... Pues no, porque es propiedad. Esto me huele a madrazos. Vete en caliente para atrás y tráete a los muchachos para que nos proteja. Y tú, vete a amordazar al español ese, no vaya a ser que le dé por gritar. ¡Vamos a la de ya! Dale. Fue eso. Tráiganlo. Te informo, Javier. Marachi, vente. Tú, cubre la puerta. ¡Corre, don Javi! ¿Quién abrió fuego, cara? No sé, pero esperemos que no haya sido contra Martín. Vamos todos adentro. ¡Órale! ¡Hijo de la ch... ¡Se soltó! ¿Sabías disparar, cap...? Calle Centeno y Betabel es un almacén de ropa usada. ¡Presiona, presiona! Aquí está, señor. Ay, Rodiles. Si usted cree merecer un trato especial, está equivocada. Al contrario. Yo no he pedido ningún... En su caso, no deberían aplicar las mismas reglas que a las demás internas, sino unas más severas, de acuerdo a la gravedad de sus actos. Ah, si le duele la cabeza otra vez, o se le quita, o pierde su lugar para asistir al taller. Adentro. Ustedes dos conmigo, ustedes dos se quedan fuera. Vamos. ¿Y ahora? ¿Quién es ese que llegó? Es un Cumbre, yo lo vi en el palenque. Estamos acorralados, ¿qué hacemos? Vámonos por la otra salida. No, pero el sargento. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Rápido! Pásale, pásale.
porque no llegan los refuerzos. Hay un oficial herido. Y el sargento, no lo podemos dejar. Usted no se preocupe por él, se sabe cuidar solo. Mejor sálgase. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Martín! ¡Te cubro! ¡Vámonos! 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 Vamos, vámonos. Montero, ¿me escuchas? Montero. Vamos a entrar. ¡Peretti! ¡Vámonos! Venga, vamos. Revísenme todo el lugar. Allá arriba, en esa puerta, allá al fondo también. ¡Arriba! ¿Qué pasó aquí?